No todos los profetas visten túnicas, ni todos los buscadores de Dios oran con las manos al cielo. Algunos escriben libros, interpretan sueños y exploran los laberintos del alma humana. Carl Jung fue uno de ellos, un hombre que caminó entre la ciencia y el espíritu, que descendió al inconsciente como otros bajaron al desierto, y allí escuchó ecos divinos. Esta no es solo una biografía, es una revelación para los tiempos modernos. Si crees que Dios también habla en silencio, en símbolos, en lo profundo, deja tu like y únete a esta historia de fuego interior y búsqueda eterna. Carl Gustav Jung nació bajo el techo de una familia piadosa. Su padre era pastor protestante, un hombre que hablaba de Dios cada domingo desde el púlpito, pero que, en casa, muchas veces guardaba silencio. A los ojos del joven Carl, ese silencio no era paz, era vacío. Algo faltaba, algo no encajaba entre las palabras sagradas y la mirada cansada de su padre. Así, desde niño, comenzó a sospechar que había una grieta entre lo que se decía de Dios y lo que realmente se sentía de él. Mientras otros niños corrían tras pelotas o coleccionaban insectos, Carl pasaba horas en soledad, caminando entre árboles, mirando al cielo, escuchando cosas que no venían del mundo exterior. Tenía sueños que no se parecían a los de los demás. Sueños donde aparecían figuras extrañas, símbolos vivos, torres, serpientes, castillos subterráneos. Soñó una vez con una gran catedral cuyo altar se abría al abismo. Despertó aterrado, pero también curioso. ¿Qué significaban esos sueños? Nadie lo sabía, y nadie quería hablar de ellos. Aprendió a callar, a esconder lo que sentía. Como José en Egipto, que no pudo contar sus visiones sin despertar la incomprensión. A los 11 años, Carl tuvo una experiencia que lo marcó para siempre. Estaba en la iglesia, viendo un vitral que representaba a Cristo en la cruz. De pronto, sintió una presión interna tan intensa que pensó que algo dentro de él iba a estallar. Una voz, o tal vez un impulso sin palabras, le susurró: «Déjalo caer», y en su mente vio el vitral rompiéndose en 1000 pedazos, el altar destruido, la imagen de Dios hecha añicos. Se asustó. ¿Era una blasfemia o una señal? Durante semanas luchó con culpa y miedo. No le contó a nadie. Solo lloraba en silencio, convencido de que estaba poseído por el mal. Pero con el tiempo comprendió que aquello no era maldad, era otra cosa. Era una fuerza que venía del interior, que no quería destruir a Dios, sino encontrarlo de verdad, sin máscaras, sin miedo, sin fórmulas vacías. Fue entonces cuando su fe heredada comenzó a romperse. Ya no creía simplemente porque le habían dicho que debía creer. Empezó a mirar la Biblia con otros ojos, no como un libro de reglas, sino como un espejo. Y cuanto más la leía, más sentía que los personajes sagrados, Abraham, Moisés, Elías, no eran figuras lejanas, sino reflejos de conflictos interiores. Y si las luchas de esos hombres eran las mismas que él estaba viviendo, pero contadas en otro lenguaje, a medida que crecía, esa pregunta se convirtió en una obsesión. Pero el ambiente religioso que lo rodeaba no permitía dudas. Hablar de sueños era superstición. Hablar de símbolos era locura. Hablar de que Dios también podía habitar en la oscuridad. Eso era inaceptable. Carl se fue alejando. No de Dios, sino de la religión vacía. No del espíritu, sino de las formas muertas. Como Moisés que huye del palacio, Jung se apartó del templo para buscar al Eterno en el desierto. Comenzó a estudiar medicina. Quería entender al ser humano, no solo su cuerpo, sino su alma. Y cuando entró por primera vez a un hospital psiquiátrico, vio algo que cambiaría su vida. Hombres y mujeres que hablaban solos, que tenían visiones,
que gritaban cosas sin sentido, pero que, detrás de todo eso, guardaban un misterio. Jung no los vio como enfermos sin remedio. Los vio como almas heridas, tal vez más cerca del otro mundo que los cuerdos. Comenzó a escuchar sus relatos como si fueran parábolas, y descubrió que muchos de ellos soñaban con cosas similares: ríos, cruces, serpientes, madres oscuras. ¿Coincidencia o un lenguaje escondido que nadie estaba traduciendo? En esos años, Jung todavía no tenía respuestas, pero tenía una certeza. La mente humana no era solo un conjunto de pensamientos, era un templo, un lugar sagrado donde se libraban batallas invisibles. Como en los Salmos de David, había gritos, plegarias, visiones, culpas, esperanzas. Todo eso habitaba dentro de nosotros, y si nadie lo atendía, se convertía en tormenta. En la universidad conoció las teorías de Sigmund Freud. Al principio quedó fascinado. Freud hablaba del inconsciente, de los sueños, de los impulsos reprimidos. Era como encontrar a un hermano espiritual. Pero con el tiempo, Jung sintió que algo faltaba en esa visión. Para Freud, todo era deseo sexual. Todo tenía una raíz material, biológica, explicable. Y para Jung, no. Él sabía, por experiencia, que había más. Que los símbolos no eran solo disfraces del instinto. Eran puertas, mensajes, ecos de una dimensión espiritual. Fue entonces cuando Jung tomó la decisión más difícil: apartarse de Freud, romper con su maestro. Como Abraham dejando su tierra, como Pedro negando a su amigo, Jung dio un paso hacia lo desconocido. Comenzó su propia travesía, sin fama, sin respaldo, sin mapa, solo con sus sueños, sus preguntas y una fe nueva que todavía no tenía nombre. Cuando Carl Jung rompió con Sigmund Freud, no perdió solo a un colega, perdió a un padre intelectual, un amigo, un símbolo de certeza en un mundo lleno de sombras. El mundo científico lo miró con desconfianza. ¿Cómo podía alejarse del hombre más respetado de la psicología moderna? ¿Cómo atreverse a decir que el alma humana era más que deseo? Pero Jung sabía que el precio de seguir su verdad era la soledad, y decidió pagarlo. Fue una ruptura dolorosa. Durante semanas no pudo dormir. Sentía que todo se desmoronaba. El reconocimiento, la estabilidad, la comunidad científica, todo desaparecía. Y con cada pérdida externa, algo dentro de él comenzaba a hablar más fuerte. No eran pensamientos racionales, eran imágenes, voces, figuras que lo visitaban en sueños. Y a veces, en plena vigilia, era como si, al cortar los lazos con el mundo exterior, el mundo interior se hubiese abierto con furia. Lo que vino después fue una de las etapas más misteriosas y más incomprendidas de su vida. Jung entró en una especie de retiro espiritual, aunque no se encerró en un monasterio. Se encerró en sí mismo. Durante años, escribió y dibujó en lo que más tarde sería conocido como el Libro Rojo, un manuscrito secreto lleno de símbolos, visiones y conversaciones con personajes arquetípicos. No lo publicó en vida, temía que lo llamaran loco. Pero no era locura lo que escribía, era revelación. En esas páginas, Jung relató encuentros con figuras interiores que parecían salidas del Antiguo Testamento o del Apocalipsis. Un anciano sabio que lo guiaba, una serpiente que lo desafiaba, una figura femenina oscura que le hablaba con palabras enigmáticas. Cada uno de estos seres no era una invención, eran partes de su alma, fragmentos olvidados, ecos de algo mayor que él mismo. Fue su desierto. Como Moisés, caminó solo entre dudas y señales. Como Elías, escuchó voces en la cueva. Como Cristo, fue tentado por sus propios demonios interiores. No hubo pan ni agua, solo símbolos, solo sueños.
solo una voz que decía, sigue. Durante ese tiempo, su salud física oscilaba. Su humor cambiaba, pero jamás perdió la conciencia. Estaba completamente lúcido, y esa lucidez le permitía ir más allá del límite que muchos no cruzan por miedo, el de enfrentarse cara a cara con su sombra. La sombra, como él la llamaba, es ese lado oscuro que todos negamos. El odio que no reconocemos, la envidia que disfrazamos de justicia, el deseo de control que escondemos tras la bondad. Para Jung, enfrentar la sombra era una misión espiritual. No se trataba de vencerla, sino de conocerla, de integrarla. Como Jacob que lucha con el ángel en la noche, Jung luchaba con sus propias contradicciones, y al final de cada encuentro salía herido, pero más completo. Durante esa etapa, entendió que el alma humana es un campo de batalla, que no hay mal que no tenga raíz en una herida, y que no hay bien que no pueda volverse tiranía si se impone desde fuera. Comprendió que la verdadera transformación no ocurre cuando uno reprime su oscuridad, sino cuando la ilumina. No con moralismo, sino con conciencia. El libro rojo no era un diario clínico. Era un texto sagrado, personal, íntimo. Allí, Jung escribió como un profeta moderno, como un monje en trance, como un alma que había cruzado el umbral del mundo visible. En esas páginas están los mapas de su descenso al inconsciente y también las señales de su regreso. Pocos sabían lo que él vivía. Sus colegas lo creían retirado, agotado, perdido en la niebla. Pero en verdad, Jung estaba pariendo una nueva visión del alma humana, una visión que no negaba la ciencia, pero tampoco negaba el espíritu. Una visión donde lo psicológico y lo espiritual dejaban de ser enemigos y se volvían aliados. Cuando volvió a hablar en público, ya no era el mismo. Algo en su mirada había cambiado. Ya no buscaba aprobación. No necesitaba tener razón. Había tocado algo que no se puede probar con estadísticas ni gráficos. Había visto el alma en su estado puro. Había sentido a Dios, no como doctrina, sino como presencia. Y desde entonces, todo su trabajo giraría en torno a una misión: ayudar a otros a cruzar su propio desierto, no con atajos, no con fórmulas, sino con valentía, con honestidad y con humildad. Porque para Jung, la verdad no era un conjunto de ideas correctas, era una experiencia, una herida iluminada, un símbolo comprendido, un sueño que se transforma en revelación. Después de atravesar su noche oscura, Jung emergió transformado, no como un hombre que había vencido sus demonios, sino como alguien que había aprendido a escucharlos. Y en ese silencio fértil, donde otros solo ven locura, él encontró patrones, formas que se repetían, imágenes que cruzaban culturas, épocas, religiones. A esas imágenes las llamó arquetipos, y dijo algo que pocos se atrevieron a afirmar en su tiempo: que los símbolos no eran fantasía, eran verdad espiritual. Jung descubrió que en el corazón de cada ser humano habitan ciertas figuras eternas: la madre, el viejo sabio, el héroe, el niño divino, la sombra, el trickster, el rey, la gran prostituta, el redentor. No son simples personajes, son formas vivas que aparecen en nuestros sueños, mitos, visiones y escrituras sagradas. Son como las letras de un lenguaje olvidado, con el cual el alma intenta hablar. Para él, la Biblia no era un documento histórico, sino un espejo del alma colectiva. Las historias de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Moisés, de David, de Jesús, eran más que narraciones, eran expresiones arquetípicas. Cada personaje, cada conflicto, cada milagro,
correspondía a procesos interiores universales. La caída, el sacrificio, el exilio, la redención, la traición, el perdón, todos ellos se repetían, una y otra vez, dentro de nosotros. Decía que los arquetipos son como huellas de Dios en el inconsciente humano, marcas impresas en la psique desde tiempos primordiales. No se heredan biológicamente, sino espiritualmente. Están ahí, esperando activarse. Y cuando lo hacen, producen una sensación de reconocimiento, de sentido, de algo sagrado. Cuando el alma toca un arquetipo, despierta, vibra, se abre al misterio. Por eso Jung afirmaba que los mitos y las religiones no son invenciones humanas, son revelaciones simbólicas. No debemos leer la Biblia como un manual de historia, sino como una guía para comprendernos a nosotros mismos. Jesús, por ejemplo, no es solo una figura histórica, es también el arquetipo del Redentor. Vive en cada acto de sacrificio, en cada transformación interior, en cada vez que alguien muere a su ego y renace con una conciencia nueva. Y así como los arquetipos nos hablan a través de mitos, también lo hacen mediante los sueños. Jung siempre sintió una profunda reverencia por el mundo onírico. Decía que los sueños no eran basura mental, ni residuos del día. Eran mensajes del alma, parábolas nocturnas, ecos del inconsciente colectivo, y que, al igual que en tiempos bíblicos, los sueños podían contener advertencias, revelaciones, profecías. Recordaba la historia de José en Egipto, interpretando los sueños del faraón, o la de Daniel, revelando el misterio de las estatuas y los reinos. Para Jung, esos dones no habían desaparecido, seguían vivos. Solo que ahora los profetas no vestían túnicas, ni hablaban en nombre del cielo. Hablaban desde lo profundo, desde la psicología, desde la experiencia interior. Él mismo aprendió a leer los sueños como si fueran textos sagrados. Cada símbolo tenía un significado, cada figura una emoción escondida. Una serpiente no era solo un animal, podía representar la transformación, el miedo, la energía reprimida. Un fuego podía ser deseo, ira, pasión o revelación. Un niño podía ser el alma nueva, la posibilidad no vivida, lo que aún está por nacer. Y así enseñó a sus pacientes y a sus lectores a no despreciar sus sueños, a escucharlos, a escribirlos, a descifrarlos con cuidado, porque decía, el alma habla en imágenes, no en palabras, y quien aprende ese idioma empieza a vivir de otra forma, ya no guiado por el ruido exterior, sino por la sabiduría interior. Jung no pedía que la gente abandonara su fe. Al contrario, les invitaba a profundizarla, a no quedarse en los ritos vacíos, en las frases aprendidas, a buscar la presencia de Dios en el silencio, en el símbolo, en el sueño, y con cada arquetipo que reconocía, con cada sueño que descifraba, más convencido estaba de que el alma humana es, verdaderamente, un templo vivo, donde el espíritu aún susurra. Para Jung, uno de los descubrimientos más duros y más reveladores fue enfrentar su sombra. No la sombra física que proyecta el cuerpo, sino la parte oscura de la psique. Todo lo que negamos de nosotros mismos, todo lo que no queremos ver, todo lo que consideramos indigno, inaceptable, peligroso. Allí vive nuestra rabia, nuestra envidia, nuestra cobardía, pero también, paradójicamente, nuestra energía reprimida, nuestra fuerza no usada, nuestro fuego esencial. Decía que el ser humano moderno estaba obsesionado con mostrarse bueno, racional, civilizado, pero que esa imagen era muchas veces una máscara, y que detrás de esa máscara, como en el relato de Caín y Abel, seguía latiendo un conflicto ancestral, el hermano rechazado, la parte oscura excluida, el grito que nadie quiere oír.
Para Jung, Caín no fue solo un personaje bíblico, es un arquetipo vivo. Vive dentro de nosotros, y cuando lo ignoramos, termina tomando el control. La sombra no desaparece cuando la negamos. Al contrario, se fortalece, se oculta, se disfraza, se proyecta en los demás. Criticamos en otros lo que no queremos aceptar en nosotros. Juzgamos al vecino por lo que callamos en nuestro corazón. Nos convertimos en jueces externos, mientras el alma arde por dentro. Pero Jung no proponía una rendición ante el mal. No pedía que aceptáramos nuestros impulsos destructivos como destino. Pedía reconocerlos con verdad y conciencia, porque solo al ver la sombra, sin temor ni mentira, se puede comenzar a transformarla. Como Jacob luchando con el ángel, cada uno de nosotros debe luchar con su oscuridad interior, no para matarla, sino para integrarla, para ponerla al servicio de la luz. Y fue en ese proceso, en esa confrontación profunda con su propia sombra, que Jung llegó a una de sus mayores revelaciones. Dios no habita solo en los cielos, habita dentro. Esta afirmación no era simbólica, era experiencia vivida. Decía que tras los años de estudio, sufrimiento, sueños y visiones, había comprendido que lo divino no era un ser lejano, sentado en un trono invisible, juzgando desde arriba. Era una presencia íntima, sutil, profunda, que vive en el centro del alma. Un núcleo luminoso que no se puede ver con los ojos ni tocar con las manos, pero que se puede sentir cuando uno entra en el verdadero templo, el corazón. Para Jung, el gran error de la religión moderna fue haber trasladado a Dios fuera del hombre, haberlo convertido en un objeto distante, un ritual externo, una figura institucional, y haber olvidado que el reino de Dios está dentro de vosotros, como decía Jesús. Jung tomó esas palabras en serio, no como una metáfora, sino como una guía espiritual. Dios está dentro, en lo más hondo, más allá del ego, más allá de la razón, más allá del miedo. Pero para encontrarlo, uno debe pasar por el fuego, por el desierto, por la sombra. No hay resurrección sin muerte interior. No hay luz sin noche. No hay templo sin silencio. Y ese fue, quizás, el verdadero mensaje de Jung, que cada ser humano es un peregrino, que no todos los caminos llevan a una iglesia, que algunos llevan a lo invisible y que quienes se atreven a entrar en su propio abismo pueden descubrir, al final, que el espíritu ya los estaba esperando allí. Después de su travesía por la oscuridad, Carl Jung no volvió como un héroe victorioso. Volvió como un hombre transformado, más humilde, más silencioso, más profundo. No buscaba ya reconocimiento, ni poder, ni discípulos. Solo quería compartir lo que había visto. Y lo que había visto era el alma humana como un lugar sagrado. Volvió a escribir, a dar conferencias, a recibir pacientes, pero ya no hablaba como antes. Cada palabra suya era fruto de experiencia vivida. No teorizaba sobre el dolor había sufrido, no especulaba sobre la fe había creído y dudado, y vuelto a creer. Era como un profeta moderno, pero sin trono ni templo. Su autoridad no venía del título, sino de la verdad que transmitía. A su alrededor comenzaron a reunirse buscadores, gente cansada de respuestas vacías, gente que no encontraba sentido en la religión tradicional, ni consuelo en la ciencia fría. Y Jung les ofrecía un puente entre el espíritu y la psicología, entre el símbolo y la razón, entre lo antiguo y lo nuevo. No prometía soluciones rápidas. Decía, no hay despertar de la conciencia sin dolor. No ofrecía salvación, ofrecía camino. Decía que cada uno debía descender a su propio abismo, enfrentar su sombra, escuchar sus sueños
reconciliarse con su historia. Solo así podía nacer una fe auténtica, una fe vivida, no heredada, no impuesta. Con el tiempo, su casa en Küsnacht se convirtió en un lugar casi sagrado. Llegaban personas de todas partes del mundo, psicólogos, religiosos, artistas, filósofos. Todos querían escuchar al hombre que hablaba del alma como quien ha estado dentro de ella. Y él los recibía con sencillez, como un hermano mayor. No dictaba dogmas, escuchaba, preguntaba, acompañaba. En los últimos años de su vida, Jung escribió palabras que hoy resuenan como legado. Mi vida es la historia de la realización del inconsciente. Lo que niego me somete. Lo que acepto me transforma. Dios es una experiencia que sucede. No dejó una religión, ni un sistema cerrado, pero dejó algo más grande, una forma de mirar, una forma de vivir con profundidad, de aceptar la complejidad del alma humana, de encontrar a Dios, no solo en lo alto, sino en lo íntimo. Murió en paz, en su casa, rodeado de sus libros, sus dibujos, sus piedras, sus sueños, y su obra, esa mezcla de ciencia, mística, arte y verdad, sigue viva, más actual que nunca, porque en un mundo que corre, que grita, que olvida, Jung sigue susurrando, vuelve al alma. Allí está el verdadero misterio, y en ese misterio, Dios aún habla. Carl Jung no fundó una religión, ni proclamó milagros, pero su vida fue, en sí misma, una peregrinación espiritual. Nos enseñó que el alma no es un misterio para temer, sino un templo para explorar, que nuestros sueños no son locura, sino mensajes, y que tal vez lo sagrado nunca nos abandonó, solo dejó de hablarnos en voz alta. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y compártela con quien también busca sentido. Porque el alma, cuando es escuchada, comienza a sanar.